Bueno, hermanos, entonces, Salmo 102, oración de un afligido que desmaya. Este salmo es un salmo anónimo. Es anónimo. Y en el epígrafe, es decir, en el titulillo que aparece en el capítulo, dice: cuando desmaya y delante de Yahvé derrama su lamento. Es decir, estamos frente a una persona que no sabemos su identidad, y parece que él escribe este capítulo, esta oración llena de angustia y de dolor, dedicada a aquellos que del pueblo de Dios estén pasando por una situación también igualmente de angustia y de dolor. Bueno, este capítulo es una oración que levanta una persona que está abrumada por los problemas. Este salmo se ha conocido como un salmo de enfermo en algunas listas de salmos de algunos comentaristas. Ese salmo se caracteriza por el querer desahogarse ante el Señor con un corazón sincero. Algunos eruditos lo ubican posterior a la caída de Jerusalén, cuando Babilonia destruyó a Judá en el año 586 a.C. Y vamos a mirar algunos elementos dentro del capítulo que nos dejan deducir que así es. El salmo habría sido escrito después de la caída de Jerusalén y, al parecer, a punto de comenzar el regreso de los israelitas por medio de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Bueno, comencemos entonces. Primer punto: la soledad del angustiado. Versículos del 1 al 11. Con un lenguaje de símil. ¿Se acuerda usted qué son los símiles? Los símiles son comparaciones poéticas, propias de un estilo de lenguaje fluido y con un estilo muy refinado. Este salmo es así. El salmista se está comparando a sí mismo y vamos a mirar algunos símiles. Por ejemplo, él se ve a sí mismo como si estuviera quemado. Hagamos de cuenta una hoguera que ya el fuego está vivo, pero está a punto de apagarse y queda un polvo negro humeando. Él se describe a sí mismo así, como quemado. También se describe como si fuera una sombra. En las escrituras, la expresión de sombra da a entender algo pasajero, algo que se va rápido. Y también el salmista se ve a sí mismo como una ave, como un ave solitaria en un tejado. Y es muy llamativo que habla de pelícano, de búho, que eran aves inmundas, de acuerdo a las listas de Levítico 11 y de Deuteronomio. Entonces da a entender de que son animales que están en la soledad de un desierto, debido pues a su condición de animales de carroña y animales silvestres, ¿no? Salvajes. Entonces, en los versículos del 1 al 2 tenemos esto. Dice: Señor, oye mi oración, no te alejes de mí en el tiempo de angustia. Entonces vemos a alguien que desesperadamente quiere ser oído por Dios. Alguien que quiere que su voz retumbe, que ante el Rey llegue su clamor. Esta persona, este varón de Dios, el salmista depende de la misericordia de Dios para ser atendido. Él reconoce que aunque necesita urgente que Dios intervenga, sabe que es Dios en su gracia quien decide atender. El salmista está describiendo una angustia personal, pero poco a poco vamos a ver cómo elabora esta aflicción, cómo la describe, porque él empieza hablando en términos individuales, como si estuviera pasando algo él solo, y luego lo empieza a extender como a una aflicción colectiva, como que la iglesia está sufriendo eso, su nación, su pueblo. Es como si lo que quedara de esos días estuviera siendo disipado. Anote esa cita bíblica, Job 30:30. Ese pasaje es un paralelo. Allá Job describe su propia vida en este mismo sentido. Y también recordamos no solo a Job, recordamos a Ezequías. El rey Ezequías, cuando se acuerdan,
el Señor le dijo que le quedaban 15 años de vida, antes de que el Señor le prometiera 15 años de vida, y le dijo, ordena tu casa, Ezequías oró a Dios desesperado cuando se le dijo que iba a morir. Y en el libro de Isaías está escrito un salmo que Ezequías escribió, y él describe como alguien que está muriendo a mitad de tiempo. De esa misma manera está este salmista hablando. Vemos en el versículo 4, Salmo 102:4, el salmista ha perdido el apetito, no le dan ganas de comer, tiene su corazón herido. Vemos en el versículo 9 que cuando por fin come, no puede parar de llorar. Es una persona que está en una aflicción muy dura, está en una humillación porque habla de ceniza. Vemos en el versículo 5 que esta falta de alimentación debido a su angustia lo ha hecho adelgazarse. Está muy flaco, dice que los huesos están pegados, su piel se ha pegado a sus huesos. Anote esa cita bíblica también, Job 19:20, otro texto paralelo de esta descripción. Y no solamente esto, él no solamente se describe como enfermo, como angustiado, casi como un cuadro deprimente, casi como un cuadro de fiebre, de insomnio, sino que también lo vemos solo, sufriendo soledad. En los versículos 6 al 8 lo vemos describiéndose como si él mismo estuviera alejándose de las personas debido a su angustia. Está ensimismado, está encerrado en su propio mundo, atrapado en su aflicción. ¿Sí? En el versículo 8 aparecen algunas personas. Él acaba de decir que está solo, pero las únicas personas que están a su alrededor son enemigos. Son personas que están furiosas contra él. Son personas que lo afrentan, lo insultan, se burlan de él todos los días. Bueno, y esta primera parte termina en los versículos 10 y 11 y nos deja ver lo siguiente, que a pesar de que esa situación se ha salido de sus manos y es desesperante, él reconoce, aquí empieza su descanso. La intensidad de sus sentimientos empieza a calmarse, porque no puede desconocer que es la voluntad de Dios la que ha orquestado esta tribulación. Versículo 10 dice, a causa de tu enojo y de tu ira me levantaste y me echaste. Amén. Entonces vemos la descripción de la aflicción de este salmista. Ahora miremos el segundo punto, la atención del Señor. Y vamos a ir desde el 12 hasta el 22. En esta ocasión, el salmista va a hacer un contraste súper fuerte. ¿Qué acaba de mostrar? Su propia fragilidad, su propia temporalidad. Él es como una sombra, como el humo. Él está enfermo, está solitario. Pero, versículo 12, pero tú te sentarás en tu trono para siempre. Pero tú te sientas en el trono de la eternidad. Permaneces para siempre. Es un contraste muy marcado. Él compara su condición actual con la eternidad de Dios. Qué impresionante. Él reconoce que Dios permanece para siempre y quizás él pueda morir. Y aún si fuera sanado, aún si fuera restaurado, va a morir de todas maneras. Porque solo Dios permanece para siempre. Y aquí es cuando empezamos a ver un poquito más claro que se trata de un salmo post-exílico. Es decir, después del exilio. Primero acaba de decir que los enemigos se burlan de él. Y es una descripción muy parecida a aquellos judíos que quedaron en Jerusalén después de la caída de la ciudad. Puede anotar esa cita bíblica, Lamentaciones 5, 18 al 19, y dése en cuenta el parecido tan fuerte que hay. Lamentaciones 5, 18 al 19. Dice, Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean chacales. Pero tú, Señor, eres el mismo para siempre y tu trono continúa de generación en generación.
Estoy apoyando también con la Nueva Traducción Viviente. Entonces dense en cuenta, su vida pasa, pero Dios sigue en el trono. Estamos afligidos, pero Dios sigue eternamente bueno, siendo bueno. Versículo 13 del Salmo 102. Dios se deleita en misericordia, y el salmista dice algo que no podemos tomarlo groseramente. Dice, el plazo se ha cumplido, el tiempo ha llegado de tener misericordia. No es una persona poniéndole tiempos a Dios, porque en el profeta Isaías se habla de algunas personas insolentes que le imponen tiempos a Dios, como si Dios se sujetara a nuestro tiempo. No se nos olvide que el tiempo también es una creación. Dios no es sujeto al tiempo, porque Dios es eterno, atemporal. Entonces, cuando aquí el salmista habla de tiempo, lo que él está haciendo es recordar las promesas de Dios a su favor y a favor de Jerusalén, de esa Jerusalén que está caída. ¿No les recuerda eso a alguna escena más en la Biblia? Daniel 9:2 en adelante. En esos pasajes vemos a un Daniel que abre la Biblia en Jeremías y dice, Señor, ya se han cumplido los 70 años que dijiste, acuérdate de tu pueblo y vuelve a restaurarlos. El salmista está entonces unido a la oración de Daniel, a la oración de Jeremías en Lamentaciones, seguramente a la oración de Ezequiel. Ahí estaba también orando este salmista anónimo. Entonces, versículo 14, no podemos ocultar que Sión simboliza al pueblo de Dios. Sión es el pueblo de Dios, y los que son parte del pueblo de Dios aman ¿a quién? A Sión. Bueno, hermanos y amigos, esto nos da una enseñanza del versículo 14. Dice, los que aman a Jerusalén aman aún el polvo de ella, lo guardan como si fuera un tesoro. Ellos estaban viviendo y viendo a su ciudad amada hecha ruinas. Ahora puede haber una iglesia local que parezca insignificante, incluso arruinada, pero los siervos de Jesús aman a la iglesia del Señor con todo su corazón. Aquí en este contexto vemos que el pueblo lamenta la destrucción de Jerusalén, pero anhela su restauración. Dense en cuenta cómo ha habido el cambio, ¿no? Ahorita de qué estaba hablando, de su problema personal, de su aflicción, y ahora está hablando de Jerusalén, está hablando colectivamente. ¿Se dan cuenta, hermanos, amigos? Aún el consuelo en nuestros corazones lo recibimos en la armonía de los hermanos de la fe. Es un hombre que está angustiado y afligido, pero ahora está viviendo su dolor pensando en todo el pueblo de Dios, en su iglesia. Bien, Dios tendrá compasión, versículo 15, Dios tendrá compasión de Jerusalén, Dios tiene compasión de su iglesia, y eso lo mostrará a los ojos de los de afuera, aún a los ojos de las naciones, para que teman al mismo Dios. Dice, las naciones verán, aún los reyes temerán, ¿sí? Así como en Timoteo dice, Dios quiere que sean salvos todas las personas, sean ricos, sean pobres, los que están en lugares de eminencia, por todos debemos orar, dice en ese contexto en 1 Timoteo 2. Aquí también se está diciendo que Dios bendice a su iglesia para que todos, independientemente de su trasfondo económico, puedan ser vislumbrados por la gloria de Dios. Versículo 16, Dios se compromete a edificar a su iglesia, a mostrar su gloria en ella. ¡Qué maravilloso! Levántate y resplandece. ¿Se acuerdan de Isaías? Se amanecerá la gloria de Jehová sobre ti. Son palabras que se han cumplido en la iglesia de Jesucristo universal, en la iglesia de Cristo universal. Bueno, y Cristo dijo, yo edificaré a mi iglesia. En Cristo vemos cumplidas estas palabras. Bueno, versículo 17. El salmista está seguro que Dios atenderá sus ruegos, ¿sí?
Es más, Él quiere dejar por escrito su lamentación para cuando lleguen las generaciones posteriores, vean este testimonio y el pueblo que va a ser creado en el futuro también le tema a Dios. Bueno, a propósito, dense en cuenta, ¿no? Dice acá, el pueblo que será creado, un pueblo que no ha nacido. Eso significa que antes de nosotros vivir nuestra vida, no existíamos. La doctrina, la creencia de la preexistencia del alma, o sea que antes de haber nacido ya estábamos como espíritus, es una creencia pagana, herética. La Biblia no cree eso, no enseña eso. Enseña que todos existimos a partir de que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Cierro ese paréntesis. Versículos 18 hasta el 22. Vemos a Dios que mora en los cielos y aunque está en la cúspide de todo, condesciende a mirar hacia abajo y escuchar el clamor de los que están presos, a anunciar su propio nombre en medio de Sión. Hay una ciudad que está arruinada, pues Dios desde los cielos escucha su clamor y le habla palabras de paz y de libertad. Un día todas las naciones se reunirán en esta Sión para servirle al Señor para siempre. Tercer punto, el epílogo. Epílogo. Te puse epílogo porque un epílogo es esa parte de un libro que resume todo lo que ha ocurrido y a la vez da una conclusión. Los versículos 23 al 28 funcionan perfectamente como un epílogo, porque en esta última parte el salmista resume perfectamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Todo lo resume en tan solo 6 versículos. Versículo 23, recuerda su debilidad, la que habló en la primera parte. Versículo 24, recuerda su clamor, las oraciones que hizo tan urgentes. Y los versículos 24 al 29, recuerda la eternidad de Dios. ¿Sí? Es más, la creación misma, los cielos y la tierra, es una expresión hebrea que significa toda la creación, todo el universo. La creación entera será mudada como si fuera ropa. Así como cuando nos cambiamos de ropa, Dios va a cambiar la creación, va a renovar la creación. Pero aún así, Dios es el mismo siempre. La creación pasará, pero Dios es inmutable. ¿Sí? Y Dios mostrará su gloria para su pueblo. Demos algunas aplicaciones de este capítulo. Primero, como hemos visto, el dolor personal afecta a la comunidad. Aún nuestros sufrimientos, cuando los vivimos acompañados de nuestros hermanos, son aminorados. Somos consolados en el consuelo de otros también. Bueno, también hallamos consuelo en el consuelo que Dios da a otras personas. Bueno, la bendición de Dios es para todo su pueblo y nosotros nos gozamos cuando los que son parte de su pueblo son bendecidos al igual que nosotros. ¿Sí? Y démonos cuenta que el salmista hablaba de generaciones que vendrían, de un pueblo que sería añadido. Esto significa que cuando pensamos como iglesia, cuando pensamos como pueblo de Dios, estamos hablando en términos incluyendo a los miembros de la iglesia que vendrán en el futuro, sean hijos de los miembros o sean añadidos por nuestra evangelización. Dios ya pensó en ellos. ¿Se acuerda usted en Juan? Cuando Cristo dice, oro por los que creerán a través de la palabra de ellos. Dios ya tenía en mente nuestras vidas antes. Ya nos conoce. Es más, Él mismo decretó nuestras vidas y nuestra salvación. Bueno, ahora vamos a Hebreos 1, un pasaje súper importante. Hebreos 1, versículo 10. En este pasaje el apóstol Pablo aplica el Salmo 102 a Cristo. Hebreos 1:10 dice: Tú, oh Señor, hablando del Hijo, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados, mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Démonos cuenta que Pablo no aplicó la parte del siervo o del creyente que estaba afligido, que se sentía como un búho, que se sentía como el humo. No aplicó esa parte a Cristo. ¿El que aplicó a Cristo? Cuando el afligido oraba a Jehová. En esto vemos que Jehová y Jesús son uno. En Jesús es el Jehová que permanece para siempre, más allá de los cielos. Pablo aplica el Salmo no desde la óptica del angustiado, sino de la de Dios mismo. El Dios trino que permanece. El Padre es uno con el Hijo, no como que se estén confundiendo ellos, sino como dos personas igualmente eternas y a la vez una sola. Eso es el misterio de la Santísima Trinidad. Es más, allá en el Salmo, ¿se acuerdan? Decía que Dios anunciaría su nombre a ese pueblo que estaba arruinado. Pues en Juan 17, en el versículo 26, también dice que Cristo anunció el nombre del Padre a los discípulos. Jehová vino a anunciar su nombre en Sión, en una Sión restaurada. Se cumplió. Una palabra cumplida en Cristo. Ahora, ¿qué más vemos? ¿Quién es Sión? Sión es la iglesia de Cristo, la iglesia universal que abarca desde Adán hasta los creyentes que vendrán antes de la segunda venida de Cristo. La iglesia somos el pueblo creado para su gloria. La iglesia está conformada por los descendientes de Israel, los judíos que creen en Cristo, y por los que no éramos parte de su pueblo, pero que por la fe somos ahora descendencia de Abraham.